Al comienzo de la epístola, en su descripción, siempre hacemos una descripción antes de iniciar la predicación propiamente tal, estamos hablando de hace un par de meses atrás o un poco más, decíamos que los primeros 3 capítulos de Efesios corresponden a un énfasis teológico, doctrinal, la enseñanza apostólica respecto de lo que Dios ha hecho en Cristo en favor de los creyentes. Y ahora, desde el capítulo 4 en adelante, es decir, capítulo 4, 5 y 6, tiene un énfasis en lo práctico que se deriva de esas enseñanzas. Dicen algunos autores, por ejemplo John Stott, así que deja la exposición para entrar en la exhortación, deja lo que Dios ha hecho en el indicativo para entrar en lo que nosotros debemos ser y hacer, en el imperativo. Pasa de la doctrina a la tarea, de la teología que expande la mente a sus implicaciones terrenales y concretas en la vida de todos los días. Y John MacArthur dice, al recibir a Cristo como Salvador nos convertimos en ciudadanos de su reino y miembros de su familia. Al lado de esas grandes bendiciones y privilegios también recibimos obligaciones. El Señor espera que nosotros actuemos como personas nuevas, como personas que ahora están en Cristo. Él espera que sus normas se conviertan en nuestras normas, que sus propósitos se conviertan en nuestros propósitos, que sus deseos se conviertan en nuestros deseos, que su naturaleza sea la nuestra. Una definición simple de la vida cristiana es el proceso de convertirnos en lo que somos. Y otro autor llamado Clinton E. Arnold dice, tras pasar la primera parte de la carta estableciendo la nueva identidad en Cristo de sus lectores, Pablo les exhorta a vivir sus vidas de tal manera que reflejen esa nueva identidad. Es decir, desde lo que hoy comenzamos a ver en el capítulo 4 en adelante, usted va a notar un alto énfasis en lo práctico, en lo que nosotros tenemos que vivir como creyentes, en cómo esta nueva identidad debe expresarse. Amén. El nombre de esta primera predicación en el capítulo 4 es la unidad, carácter fundamental de la iglesia. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 3 de Efesios capítulo 4. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Antes de continuar, hermanos, les invito a que cierren sus ojos y oremos juntos. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido, Señor, con humildad que tú puedas hablarnos, Señor. Tú sabes la necesidad más importante que tenemos, Señor, es de carácter espiritual. Y esa necesidad tú has dispuesto a satisfacerla por medio de tu palabra también, Señor. Te rogamos que hoy podamos venir como cuando nos sentamos a la mesa, Señor, con ánimo de ser saciados, Señor. Que haya esa expectativa, Señor. Nos hemos sentado a esta mesa espiritual para comer, Señor, de lo que tú nos has entregado en tu palabra. Ayúdame a mí como predicador a hacerlo de la mejor manera que pueda hacerlo y a la iglesia, Señor, para recibirlo también de la mejor manera que pueda ser recibido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto en el versículo 1, vivan dignamente. El apóstol dice, yo pues, prisionero del Señor. Otra vez, él expresa esto, ¿no? Prisionero del Señor. Aquí hay una doble intención, al igual que en 3.1. Quiere expresar que él es tanto prisionero de Cristo como prisionero por Cristo. ¿Sí? Es prisionero por Cristo por causa del Evangelio, pero él es prisionero de Cristo, iglesia. De Cristo, esencialmente. Esclavizado, dice John Stott, por las cadenas del amor y bajo custodia por lealtad a su Evangelio. Como hemos dicho en otras oportunidades, Pablo no levanta justificaciones para servir al Señor y de manera particular aquí, él vive, aunque esté encarcelado, aunque esté preso, privado de libertad, vive de manera digna la vocación con que Dios le llamó a él, que va a ser precisamente lo que va a pedirle a los efesios que hagan. Lo estaba haciendo, como dije recién, privado de libertad y esperaba que los efesios hicieran lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué los efesios estaban en capacidad de vivir la vocación de su llamado?
Porque ellos habían recibido los mismos recursos espirituales que Pablo había recibido. ¿Por qué Dios nos puede demandar a nosotros que vivamos en conformidad al llamado de la vocación que nos ha llamado? Porque Dios nos ha dado los mismos recursos que recibió Pablo, los mismos recursos que recibieron los efesios, son también los mismos recursos espirituales que nosotros hemos recibido, de los cuales hemos hablado en la carta en los primeros 3 capítulos. Hemos recibido recursos espirituales abundantes de la gracia del Señor, entonces ahora podemos vivir de manera abundante la vida cristiana. Pablo tenía la capacidad de ver todas las cosas a la luz de cómo afectaban a Cristo y su relación con Él. Veía todo primero en un sentido vertical, así veía las cosas Pablo, en su relación con Dios, y luego en un sentido horizontal. Nosotros generalmente vemos al revés. Primero nos preocupamos de lo horizontal, de lo que está pasando en este terreno, y después recurrimos en urgencia a Dios para un poco salir del paso. Pero Pablo no. Pablo tenía su mente en las cosas del reino, y luego desde esa interpretación, desde esa visión, él podía vivir su vida, servir a otros con absoluta libertad. Mira, Pablo estaba preso, pero podía servir con libertad. No hay justificaciones para servir al Señor. No hay condiciones ideales. Hay una situación del corazón ideal que tiene que ver con cómo nosotros estamos en relación con Dios, cómo vemos a Dios. Sus motivos, los de Pablo, eran los motivos de Cristo. Sus normas eran las normas de Cristo. Sus objetivos eran los de Cristo. Su visión era la de Cristo. Su orientación era la de Cristo. Todas las cosas que pensaba, planeaba, decía y hacía se relacionaban de manera directa con su Señor. En el sentido más pleno de la palabra, dice John MacArthur, él era un cautivo del Señor Jesucristo. En ese sentido, Pablo era cautivo del Señor Jesucristo. Y es a lo mismo que nosotros debemos aspirar. A no ser presos de la contingencia o de la realidad actual, sino que ser prisioneros y cautivos, que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro corazón sea cautivo de Cristo. Desde este lugar físico de una prisión, pero con una claridad respecto del propósito de vida, Pablo escribe ahora: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Me acordé mientras desarrollaba este sermón un antiguo dicho que decía el padre Gatica, bueno, los cristianos decíamos el hermano Gatica que predica pero no practica. Pablo no era así. Pablo, por el contrario, predicaba y vivía. Por lo tanto, él demanda, podríamos decir, a estos efesios con la autoridad de alguien que vive lo que está demandando. Quiero que pongamos nuestra atención primero en la última parte de la oración, donde dice llamados, para que repasemos algunas cosas y tengamos claridad todos. Dice, bueno, ¿quién nos llamó? Lo hemos visto en la epístola, nos llamó Dios mediante la obra de Cristo. Es lo que hemos visto repetidas veces en la carta. ¿Cómo nos encontrábamos nosotros espiritualmente hablando? Y eso lo respondemos con el propio texto en Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Cómo estábamos nosotros? Usted ya lo sabe, ¿no? Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la situación de cada uno de nosotros antes de venir al Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos en la corriente de este mundo y estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás mismo. Así estábamos antes que el Señor nos llamara. ¿Qué medio utilizó Dios para llamarnos? Efesios capítulo 1, verso 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. La predicación es el medio que Dios ha determinado para llamarnos. Y es el medio que Dios sigue utilizando para llamar a personas al arrepentimiento, a la salvación. Por lo tanto, iglesia, tenemos que recordarnos algo. Nada puede ser más efectivo que la predicación del Evangelio. Podemos hacer actividades, podemos hacer distintas cosas, pero nunca podemos renunciar a la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es el diseño de Dios
para alcanzar personas, para alcanzar pecadores. Segunda de Timoteo 1:9, recuerde que estamos recordando ciertas características de este llamado. Hemos visto la condición en la cual estábamos, hemos visto el medio que Dios utiliza para realizar este llamado. Y segunda de Timoteo 1:9 nos habla un poquito más ampliamente y ocupa también la palabra llamamiento y llamado. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. La salvación es por gracia, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Describimos así algunas características de este llamado de Dios. Es por gracia, es por medio de Cristo, es a pecadores como los que están sentados acá, como los que estamos ocupando un lugar acá. Podemos decir que el protagonista de la salvación es Dios, Él es quien llama, pero este llamado de Dios, iglesia, demanda consecuencia, demanda un acto, demanda una respuesta. Y es por eso que Pablo les escribe, les ruego que vivan de manera digna. Pablo antes había escrito también aquí en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Aquí usted tiene una manera clara en la cual se manifiesta vivir de manera digna, hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recuerde que antes en 8 y 9 del mismo capítulo había hablado que la salvación es por gracia por medio de la fe. Pero el verso 10 nos deja claro que esta salvación por gracia por medio de la fe no queda sola. No queda sola. Como decían los reformadores, si mal no recuerdo Lutero, siempre va a haber una expresión de obra cuando hay fe verdadera. La fe nunca queda sola. Siempre va a manifestarse. Primera los Tesalonicenses 4:7 nos habla de manera similar. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza. ¿Ve ese escenario? Dios no nos ha llamado a impureza. Dios no nos ha llamado a pecado, podríamos decir, a vivir vidas pecaminosas, vidas livianas, vidas ligeras, sino a santificación. Dios nos ha llamado a santificación. Vemos en estos dos versículos de manera amplia lo que es vivir de manera digna la vocación. Es hacer buenas obras que Dios preparó de antemano y es vivir en una santificación constante, dejando el pecado atrás y creciendo a la imagen de Jesucristo. Les ruego, dice el apóstol, que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Dice John MacArthur, no solo los pastores, sino todo creyente debería tener preocupación e interés en amor por interpelar, por implorar, por rogar e instar a otros para que respondan con su obediencia al Evangelio. No solo labor de los pastores, de los líderes, de los que enseñan, esto es labor de cada uno de nosotros, bien digo, que decimos ser creyentes. Como Pablo, todos deberíamos tener una pasión para decir a nuestros hermanos en la fe, os ruego que andéis como es digno de nuestra vocación y hacer todo lo que el Señor desea que sean. La expresión de manera digna de la vocación. La palabra digna surge, no sé si ustedes lo recuerdan, yo creo que alguna vez lo vi con mi papá en Los Valledor, de estas balanzas que habían que eran por contrapeso, ¿sí? Había que poner el peso para saber cuánto pesaba lo que tú estabas poniendo en la balanza. De ahí surge la palabra digna. Quiere decir que tiene que haber un equivalente, tiene que haber un equivalente. Es, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos durante todo el mes y ¿qué esperamos a fin de mes? Que nos paguen nuestra remuneración. Ahora, el creyente anda como es digno de la vocación que ha sido llamado, cuya vida diaria corresponde a su elevada posición como hijo de Dios. De esos recursos espirituales que hemos estado hablando hasta Efesios capítulo 3, ahora tienen que mostrar su equivalencia en nuestra vida práctica. Si no, nos podrían acusar de falsos creyentes. Si nuestra vida no está manifestando esta equivalencia, ¿no? Entonces, algo está sucediendo. Es eso lo que Pablo está diciéndole a los efesios. Es eso, amados hermanos, lo que el Señor nos está diciendo esta mañana también a nosotros.
que esa vida práctica concuerde con la posición espiritual que ahora tenemos, con la identidad espiritual que ahora tenemos. Cuando dice de manera digna de la vocación, esta es hecha por Dios mismo. En este caso se refiere al llamamiento soberano y efectivo del Señor a la salvación. Lo hemos descrito un poco antes, ¿no? Del mismo modo, dice un autor, que Dios llamó a Abraham, a Israel, para que fueran su pueblo, continúa llamando a la gente para tener una relación cercana con ellos. A la luz de este ruego o apelación apostólica, Iglesia, ¿cómo nos encontramos nosotros hoy? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Estamos viviendo de manera digna, consecuente en proporción a los recursos espirituales recibidos en Cristo? Dada esta salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, ¿estamos hoy nosotros viviendo en correspondencia a ello? Vivir vidas dignas del llamado es hacer patente a Cristo siempre. En tu trabajo, ¿estás haciendo patente a Cristo, presente a Cristo? En tu hobby, en lo que a ti te gusta hacer de manera, digamos, recreativa, ¿estás haciendo patente a Cristo? Cuando vas a jugar a la cancha con los amigos, ¿estás haciendo patente a Cristo? En tu vocabulario, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, ¿estás haciendo patente a Cristo? Con tu esposa, ¿estás haciendo presente a Cristo? Con tu esposo, con tu novia, con tus hijos, con tus finanzas. Y también, por supuesto, Iglesia, en la comunidad de fe, en la iglesia local donde Dios te ha colocado, ¿estás haciendo patente a Cristo? ¿Hay correspondencia de la riqueza espiritual que recibimos en Cristo? En la iglesia local, porque vidas dignas del llamado serán siempre vidas. Cuando yo tengo una vida digna correspondiente al llamado de Dios en el contexto de la iglesia, entonces mi vida va a construir, mi vida va a edificar. Yo me voy a involucrar, me voy a invertir. Los creyentes que están viviendo vidas en este sentido no son visitantes esporádicos en su congregación o en la congregación. Son miembros activos de la congregación. Empujan hacia el tema que nos convoca esta mañana, al tema de la unidad y que vamos a seguir desarrollando también en las próximas predicaciones. Dice un autor, es un llamado para tener una relación con Dios a través de Cristo en la que nos otorga numerosas bendiciones. Todas ellas ensalzadas en la primera parte de la carta. De entre ellas destacan la redención de la atadura del pecado, la participación con Cristo en su resurrección y exaltación, una nueva vida, cercanía con Dios, incorporación al cuerpo de los corredimidos y una misión de llenar el mundo con las buenas nuevas de la gracia de Dios. La gente responde al llamamiento de Dios creyendo y viviendo una vida de obediencia y servicio al Señor. Ese es el primer punto de nuestra predicación, pero Pablo ahora va a ser más específico. Va a ser más específico y nos va a mostrar cómo se vive de manera digna el Evangelio, este llamado que Dios nos ha hecho. Pasamos a nuestro segundo punto, que habla de virtudes que soportan la unidad. Virtudes que soportan la unidad. Podríamos preguntando, bueno, ¿cómo lucen aquellos que viven según la vocación del llamado? Según el verso 2, viven con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia y soportándose unos a otros. Estas son virtudes de la manifestación evidente de la vida del creyente. Al igual que en el verso anterior, dice que vivan. ¿Se notó eso? Dice que vivan. El vivir no es algo ocasional, no es algo eventual, es algo cotidiano. No se nos demanda que seamos en ocasiones humildes, en ocasiones mansos o en ocasiones pacientes. Se nos demanda a que vivamos en estas realidades, en estas virtudes. No se está refiriendo a un llamado a una relación privada. Sabemos que tenemos que tener cada uno de nosotros una relación privada con Dios, eso es cierto. Pero aquí está hablando necesariamente a una comunión con otros creyentes. ¿Sí? Con otros creyentes. No, el cristianismo, amados hermanos, no es un disfraz que nosotros nos colocamos los días domingos. Ocupando esa misma analogía, el cristianismo debe ser nuestra piel. Tú no te puedes sacar tu piel. Un disfraz tú te lo puedes colocar. La ropa yo me la puedo colocar o poner, pero mi piel no. Mi piel va a estar conmigo siempre. El cristianismo también es así. Siempre debe estar conmigo. Estas virtudes
deben acompañarnos siempre, debemos buscarlas, debemos anhelarlas en nuestra vida. ¿Qué debe caracterizar entonces al cristiano? Entre los que reciban esta carta, tenían que ser personas humildes, mansas, pacientes, soportándose en amor unos a otros. Y estas son precisamente las virtudes que soportan la unidad necesaria en el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos enseñó un ejemplo perfecto de todas estas virtudes? Sin lugar a dudas fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahora se espera que nosotros reflejemos también esas virtudes. Recuerde las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. ¿Qué dijo el apóstol? ¿O qué escribió? Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Dice un comentarista respecto de este versículo, Pablo da el ejemplo e implora a sus lectores a que lo sigan. Él mismo imita a Cristo, en cuyos pasos todo creyente debería andar. Seguimos a Cristo no en el sentido de sufrir agonía y el dolor de Getsemaní y el Calvario. Lo que hacemos es seguir sus huellas, mostrándole nuestro amor y gratitud y guardando sus preceptos. La primera virtud mencionada como parte de la vida del cristiano es humildad. ¿Qué dice nuestro texto esta mañana? Dice que vivan con toda humildad. No simplemente humildad, ¿se da cuenta? El énfasis, sino con toda humildad. Alguien dijo de manera muy cierta, cuando la humildad se mira en el espejo y se reconoce, deja de ser humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí esta mañana? Cuidado, cuidado. Humildad, dice Warren Wiersbe, es poner a Cristo primero, a los otros después y por último a uno mismo. ¿No es lo que hizo el Señor Jesucristo? Respecto de Dios, poner la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Después a nosotros, en consecuencia. Juan Wesley observó lo siguiente: ni los romanos ni los griegos tenían una palabra específica para aludir al concepto de humildad. Es decir, la palabra no existía. El concepto mismo era tan ajeno y aborrecible para su modo de pensar que ni siquiera contaban con un término para describirlo. Parece que este término fue inventado por los cristianos. Es probable que por Pablo mismo, a fin de descubrir una cualidad para la cual no había otra palabra disponible. Para los orgullosos griegos y romanos, sus términos para referirse a personas cobardes o poco nobles eran lo suficiente para describir a una persona no natural, una persona que no pensaba de sí con orgullo y con satisfacción egocéntrica. Más aún, la palabra que Pablo utiliza aquí significa humildad de mente, el reconocimiento del valor de otro, de otra persona. La humildad, queridos hermanos, es esencial para la unidad de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Luego dice, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren que Dios les dé de su gracia? Debemos entonces practicar la humildad como parte de nuestra realidad diaria. Si usted lo piensa en lo práctico, cuando usted conoce a una persona, que la ha visto por primera vez, hay un factor que hace que esa persona te caiga bien, decimos acá, ¿cierto? De manera inmediata e instintiva. Y es precisamente lo relacionado con la humildad. Cuando una persona es humilde en el trato, esa persona suele ganarse tu afecto, diríamos, tu aprobación. Pero por el contrario, cuando conocemos a alguien que es altivo, que es arrogante, nosotros de manera inmediata levantamos anticuerpos. El tipo arrogante, la señora pesada, así como soberbia, orgullosa.
Dice acá, por el contrario, las personas orgullosas, altivas o indiferentes, también cuando somos tratados con indiferencia, despiertan de manera inmediata en nosotros rechazo. Y si nosotros llevamos esta realidad de la humildad a nuestra vivencia como iglesia local, por ejemplo, cómo nosotros tratamos a las personas que llegan a la iglesia, por decir algo, ¿cómo tratamos? ¿Son bien recibidas las personas que nos visitan? ¿Y cómo nos tratamos entre nosotros? Lo cierto, amados hermanos, que la humildad es indispensable. Y al igual que en el tiempo de los griegos y los romanos, hoy la humildad no es muy valorada, no es vista como una gran virtud, sino como incluso debilidad. Necesitamos humildad en nuestras relaciones, humildad primero delante de Dios. Primero delante de Dios. Nuestra salvación, hermanos, es obra y gracia del Señor. Y los zapatos que tú hoy día estás vistiendo también. Por lo tanto, ¿de qué podríamos enorgullecernos? Si todo se lo debemos al Señor. Necesitamos humildad en nuestra vida matrimonial para reconocer nuestros errores en contra de nuestras esposas, en el caso de los hombres, y las mujeres también, en el caso de sus esposos. Necesitamos humildad con nuestros hijos, tal vez para reconocer y pedir perdón cuando se nos pasó la mano con algún castigo. Necesitamos ser humildes también en una comunidad de fe como la nuestra, para soportarnos y para dar el trato que Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros. Es la humildad que caracterizó al Señor Jesucristo, cuando Él no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, dice el libro de Filipenses. La humildad nos lleva a medirnos con objetividad, a ver nuestra propia realidad. Pablo fue un hombre humilde y lo leíamos hace algunas semanas en Efesios capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esa es la descripción del apóstol Pablo de sí. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Las personas poco humildes son fácilmente reconocibles. Si usted nunca ha estado con ellos y en unos pocos minutos va a escuchar a esa persona hablar esto es al azar, ¿no? Entre 3 o a 10 cosas de las cuales esa persona se destaca. Usted nunca lo ha visto, nunca le preguntó nada, pero en su primera entrevista con él va a saber entre 3 y a 10 cosas en las cuales él es el mejor. Hay poca humildad. Dice un autor, la gente afirma sin modestia alguna que les enorgullecen sus trabajos, sus hijos, sus logros y demás. A la sociedad le encanta reconocer y alabar a quienes hayan logrado alguna cosa sobresaliente. Esto muchas veces ya es molesto, ¿no? De personas. Es molesto, pero es normal que una persona no creyente tenga estos modos de validarse, de alardear. Es normal. Sin embargo, para nosotros como creyentes, como hijos del Señor, no debe ser normal. El alardear, el hacer ver cuánto yo sé, cuánto yo tengo, no debe ser parte de nuestro comportamiento cristiano, porque quiere decir que nuestro corazón está lleno de orgullo en lugar de humildad. El orgullo se manifiesta de muchas maneras. Dice otro autor, podemos ser tentados a enorgullecernos por nuestras capacidades, nuestras posesiones, nuestra educación, nuestra posición social, nuestra apariencia, nuestro poder e incluso nuestro conocimiento de la Biblia. He visto muchas personas orgullosas por su sana doctrina, dicen ellos, orgullosos por su gran ortodoxia. El Señor guarde nuestros corazones y todo tipo de logros religiosos. Lo cierto es que en todas las Escrituras el Señor llama a su pueblo a la humildad. La falta de humildad es hermana del orgullo y compite en la unidad de la iglesia. El pensamiento de Pablo debe ser el pensamiento de cualquier cristiano. Primera de Corintios 15:10. Así debemos pensar, hermanos, de nosotros mismos, de lo que hacemos por el Señor y de cualquier cosa que hemos recibido. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos,
aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Has alcanzado algo? Es por la gracia del Señor. ¿Estás siendo útil en el reino del Señor? Es por la gracia del Señor. Nada más, nada más. Si el Señor de gloria anduvo en humildad mientras estuvo en la tierra, ¿cuánto más lo debemos perseguir nosotros, sus seguidores? Dice John MacArthur. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La segunda virtud es la mansedumbre. El texto dice, con toda humildad y mansedumbre. Estas dos siempre caminan juntas, la humildad y la mansedumbre. Donde está la una, se va a presentar la otra. La mansedumbre no es falta de carácter, como muchos malentienden. Tampoco es debilidad. Mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Jesucristo, recuerden, era manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, verso 29. No obstante, en una oportunidad echó fuera a los que comerciaban en el templo. Poder bajo control. Mansedumbre, en su palabra original, es fuerza domesticada, como un animal entrenado. Los animales salvajes han sido, dice un autor, domados para servir al hombre. El hombre manso tiene una personalidad fuerte, pero que es dueño de sí mismo y siervo de los demás. Puede tener una personalidad fuerte, pero es dueño de sí mismo y sirve a los demás. ¿Qué caracteriza o cómo se ve una persona mansa? Es una persona tranquila, discreta, apaciguadora, de buenas maneras. Además, nunca es vengativa ni defensiva. Esa calma interna que le permitió al Señor Jesucristo cuando fue apresado. Leamos este pasaje para ilustrarlo. Lucas capítulo 22, versos 49 al 51. Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. ¿Qué pasa con nosotros cuando somos injustamente tratados? ¿Respondemos con mansedumbre como lo hizo acá el Señor Jesucristo? ¿O con exaltación? ¿Tú eres de los que cortan orejas? ¿O de los que reparan orejas? Una de las marcas distintivas de la mansedumbre es el autocontrol. Las personas que se enojan por cualquier cosa, por cualquier inconveniente, no saben nada de mansedumbre. La mansedumbre es requerida para la restauración de los creyentes en el contexto de la comunidad de fe. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, escuche bien, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. En un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Necesitamos la mansedumbre también para sobrellevarnos, para ayudar a aquellos que, dice el texto, han caído en una falta. Como lo dije antes, humildad y mansedumbre forman una pareja natural, porque el hombre manso, escucha bien esto, el hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales. Se encontraban, dijimos antes, en un equilibrio perfecto en nuestro Señor Jesucristo, quien era de verdad manso y humilde de corazón. La próxima virtud necesaria para soportar la unidad es la paciencia. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre con paciencia. La paciencia es soportar por mucho tiempo a la gente provocativa, tal como Dios lo ha hecho en Cristo hacia nosotros. La tercera característica, que algunos autores dicen, bueno, la paciencia es producto de la humildad y la mansedumbre. Tiene sentido. Literalmente es aguantar y se traduce en algunas oportunidades como resistencia. Dice MacArthur, la persona paciente resiste todas las circunstancias negativas
y nunca cede ante ellas. La paciencia que el Señor Jesucristo nos muestra a diario, repito, la paciencia que el Señor, para soportar este micrófono, yo no necesito paciencia cada domingo. La paciencia que el Señor Jesucristo nos muestra a diario a cada uno de nosotros, ¿cierto? Piensa en usted y su relación con Dios. Dios ha sido muy paciente. Tú y yo estamos aquí porque Dios ha sido paciente. Porque Dios ha sido paciente. Y ahora también se espera que nosotros lo seamos con los demás. Pero para una ilustración, ¿no?, de carne y hueso y también en la Biblia, recordemos la experiencia de Bernabé frente a los vaivenes de carácter de su sobrino, dicen algunos, ¿no?, Juan Marcos. ¿Recuerda esta historia en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 13? Dice: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Te doy un poco más de contexto. Este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. En el equipo estaba Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y en un punto Juan Marcos, la Escritura no nos dice la razón, pero él decide abandonar la misión. Dice: Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Más adelante, en el segundo viaje misionero, Bernabé quiere reincorporar a Marco a la empresa misionera, pero Pablo no estuvo de acuerdo y dice el texto que hubo un gran desacuerdo. Hechos capítulo 15, verso 39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Tiene que haber sido muy grande, hermano, porque la relación de Pablo con Bernabé era una relación bastante fuerte y que tiene antecedentes también en el libro de Hechos. Fue precisamente Bernabé quien fue a buscar a Pablo para incorporarlo a la iglesia, para incorporarlo a las misiones. Entonces, había entre ellos una alianza bastante fuerte. El desacuerdo fue grande. Pero acá yo quiero destacar esto de la persona de Bernabé, el hijo de consolación. Bernabé no descartó a Juan Marcos. Bernabé tuvo paciencia con Juan Marcos. La historia nos muestra que Juan Marcos fue un gran instrumento de Dios de manera posterior. El apóstol Pedro en su carta lo describe como a hijo. Y el propio apóstol Pablo, más tarde en su epístola última antes de morir, segunda de Timoteo 4:11, va a decir: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo. Al mismo que él había dicho: a este no lo vamos a llevar porque la otra vez nos dejó mal, ahora está diciendo: tráelo contigo. ¿Sí? Y el medio o el agente humano que Dios utilizó fue Bernabé. Una de las características que tuvo que haber tenido necesariamente Bernabé respecto de Juan Marcos fue paciencia. Y es la misma paciencia que nosotros necesitamos entre nosotros, hermano. Tú necesitas tenerle paciencia al pastor, el pastor necesita tenerle paciencia a la congregación, tú necesitas tenerle paciencia a tus hermanos en la fe que estás acá compartiendo. Necesitamos paciencia los unos con los otros. La iglesia local, esta y otra, no todos andamos al mismo ritmo. No todos andamos a la misma velocidad, no todos tenemos el mismo nivel de madurez. Por lo tanto, es imperativo la paciencia entre nosotros. Si yo soy paciente, alguien puede decir: no, si yo soy paciente. Entonces está hablando y dice: yo soy paciente. Pero el hermano, después de ese pero, se está manifestando tu falta de paciencia. Incluso en el hablar. Deslizamos nuestra crítica de lo que nosotros entendemos y ahí no actuamos con verdadera paciencia. La verdadera paciencia va a esperar. No va a hacer ningún juicio apresurado, va a esperar. Así debemos esperarnos nosotros de manera mutua, como el Señor nos ha esperado a nosotros también, iglesia. La cuarta virtud, un poco más amplia en la expresión, dice: soportándose unos a otros en amor. ¿Cuántas veces Dios nos habla de la importancia del amor en este último año acá en la iglesia? Yo ya perdí la cuenta, pero son muchas. Y es que cualquier cosa que nosotros hagamos por nosotros, o en el contexto de la iglesia o por otras personas, sin el fundamento del amor, sin la base del amor,
no tiene ningún valor. Y eso queda claro en 1 Corintios 13, del verso 1 al 3. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y aquí hay una secuencia interesante en la propia epístola de Pablo a los Efesios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Ahí se describe el amor de Dios por nosotros, los hombres, que Él ha salvado. Luego en Efesios capítulo 3, verso 1, dice, por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Describe el amor del apóstol por los gentiles, por la iglesia. Y más adelante, que lo veíamos hace un par de semanas solamente, Efesios 3, capítulo 17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor. Esa es la realidad de la iglesia. Nosotros tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Y ahora añade, soportándose unos a otros en amor. El amor va a ser, iglesia, lo que va a permitir que nos soportemos. Otros también dicen que esta es una escalera, ¿no? Las virtudes antes mencionadas son las que finalmente se van a manifestar en esto, en que podemos soportarnos unos a otros en amor. Mientras que soportarse uno al otro habla de tolerancia mutua, sin la cual ningún grupo de seres humanos puede vivir juntos en armonía, el amor es la cualidad final que incluye a las 4 precedentes, lo que le decía yo recién, y es la corona y suma de todas las virtudes, ya que amar es buscar constructivamente el bienestar de otros y el bien de la comunidad, dice John Stott. Le repito esa última idea, ya que amar es buscar constructivamente el bienestar de otros y el bien de la comunidad. Las preguntas de aplicación para nosotros, ¿estás tú amando a tu hermano en la fe? ¿Qué has hecho? Si tú dices, sí, yo he amado, yo estoy amando a mis hermanos. La segunda pregunta, ¿qué has hecho por construir para el bienestar de otros? ¿Estamos verdaderamente, iglesia, amándonos los unos a los otros? Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Alguien podría decir, bueno, ¿en qué? ¿En qué cosa grande o construcción o megatemplo? No, nada de eso. En que se van a amar los unos a los otros. En que se van a amar los unos a los otros. Aquí tenemos entonces hasta este punto 5 piedras fundamentales de la unidad cristiana. Allí donde están ausentes, ninguna unidad externa podrá mantenerse. Pero cuando ha sido colocada esta base firme, estas virtudes, entonces hay esperanza de que se podrá construir una unidad visible. Podemos estar seguros de que ninguna unidad que no sea hija del amor agradará a Dios. Y esa es la unidad, amados hermanos, que nosotros somos llamados a vivir. El último punto de esta predicación, en el verso 3, activos en la unidad, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo lo que hemos hablado hasta este punto nos demanda, ¿sí? Nos demanda. Y es el detalle de lo que implica vivir de manera digna la vocación de nuestro llamado. ¿Cómo se vive de manera digna la vocación de nuestro llamado? Con las virtudes recién mencionadas y también esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Literalmente este esfuerzo habla de estar constantemente solícitos a mantener la unidad. La unidad espiritual de un hogar, de una clase de escuela dominical, de una iglesia, es responsabilidad de cada una de las personas involucradas. Y el trabajo nunca termina, dice Warren Wiersbe. Esfuerzo, iglesia, usted sabe lo que es esfuerzo, ¿no? Yo creo que en algún área de la vida todos nos hemos esforzado. Supone algo que nos demanda, algo que no nos sale de natural. Y el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay fuerzas
Hay fuerzas que quieren la desintegración de la iglesia a nivel universal, podríamos decir, Satanás mismo, pero también a nivel de iglesias locales, de socavar la unidad. Es allí que los miembros debemos que esforzarnos por preservar la unidad. Tenemos que ser intencionales y activos en el ejercicio de las virtudes antes mencionadas. Dice un autor, la unidad es la voluntad de Dios para su iglesia, pero debe buscarse de manera agresiva, continua, intencional e individualmente. Todos nosotros tenemos que buscarla. Primero, es una unidad del espíritu. Tenemos que preservarla, pero nosotros no la generamos. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Nuestra responsabilidad, de nuevo, es preservarla. Dado el contexto de la epístola, ¿no? Puede tener relación con lo que se provocaba entre esta nueva realidad de iglesia entre judíos y gentiles. Desde ambos grupos podrían haber surgido razones para mermar la unidad. Los judíos cristianos se sentían a lo mejor privilegiados, por su parte los gentiles resentían esto. Puede ser. Ahora bien, pensando en esto, ¿no?, del esfuerzo que se le demanda a todos los efesios, esta mañana también este esfuerzo se nos demanda a nosotros. Y el esfuerzo puede ser algo bastante subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser algo bastante personal. Yo pensaba un poco en el ejercicio físico. Lo que para alguien puede ser un gran desafío en el levantamiento de pesas, quizá otro lo puede hacer con bastante facilidad, porque hay distintas capacidades involucradas. Pero acá se está demandando esfuerzo a todos, esfuerzo a todos. Y aquí, discúlpeme la autorreferencia, pero solo para ilustrar. ¿Sabe cuántos domingos por la mañana yo me he levantado, por decir algo, en los 15 o 20 últimos años, y me he dicho, hoy día no voy a ir a la iglesia? Que yo me acuerde, ninguno. Ninguno. Incluso hace poco, bueno, en noviembre del año pasado, diciembre, me fracturé la mano, me operaron el día jueves y el domingo estaba aquí predicando. Bueno, y eso no sale de la nada. Tiene que ver con un esfuerzo constante. La constancia nos va fortaleciendo, así como el ejercicio físico va fortaleciendo nuestro cuerpo, también ciertas disciplinas van fortaleciendo nuestro carácter. Y entonces ya a ti un resfriado no te deja en la casa. Un problema circunstancial tampoco te deja en la casa. Recuerdo hace algunos años también mi esposa estuvo muy mal un día domingo y tuvimos que llevarla a la clínica, domingo en la mañana. Llegaron mis suegros, estuvieron con ella y yo me vine acá a predicar. Pero eso no es que a mí me surja o diga, es resultado de la gracia del Señor, pero también de algo que Dios te va enseñando de manera paulatina y de un esfuerzo también constante de nuestra parte. No surge de la nada, hermanos, no surge de la nada. Y es precisamente ese esfuerzo al que Pablo está llamando aquí a sus hermanos, a esforzarse en el vínculo de la paz. Es ese esfuerzo que debo mostrar yo y que debes mostrar tú en el vínculo de la paz en la iglesia local a la cual Dios te ha llamado. Debemos, por lo tanto, esforzarnos en la medida de la capacidad que Dios nos ha dado. Y discúlpeme el término, pero no debemos holgazanear en el reino de Dios. ¿Y quién es el que mejor conoce tu corazón y tus capacidades? Dios mismo. Y en segundo lugar, tú. La pregunta es entonces, ¿te estás esforzando, hermano, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Hay un ejemplo de desunión en la Escritura. Bueno, por lo menos quiero mencionar. Primero a los Corintios, capítulo 1, versos 10 al 13. A los Corintios Pablo escribió, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. La razón de la división de los corintios es que ellos habían tomado partido por los nombres. Verso 12. Me refiero a que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, otro dice yo soy de Cefas y otro dice yo soy de Cristo.
Versículo 3, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? La unidad de la iglesia se relaciona directamente, en gran medida, con la visión y valoración que la iglesia tiene de la obra del Señor Jesucristo. Porque la unidad y la paz que disfruta la iglesia no la generamos nosotros, es producto de la obra del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas decíamos que la obra del Señor Jesucristo reconcilió a gentiles y judíos en una nueva realidad, pero también los reconcilió a ambos con Dios? Dio paz con Dios a ambos grupos. De allí la importancia, ¿no?, de entender que nosotros tenemos de nuestro lado, de nuestra responsabilidad, el esforzarnos por guardar el vínculo de la paz. Unidad y paz son dos logros centrales de la obra de Cristo, ya lo dije antes, ¿no? Cuando sacamos nuestra mirada de la obra de Cristo para ponerla, por ejemplo, en los hombres, en el caso de los corintios, damos espacio a la división. Cuando empezamos a marcar diferencias innecesarias entre nosotros, podríamos pensar en el caso de los efesios, judíos y gentiles, damos espacio a la división. Y en la práctica para nosotros hoy como iglesia local, cuando decidimos voluntariamente y sin razones de peso restarnos de la actividad de la iglesia, damos también espacio a la división porque nos estamos aislando del cuerpo. Cada vez que usted decide no participar, no ser parte de cualquier actividad que la iglesia tenga, usted se está aislando del cuerpo. No está construyendo, no está ayudando a preservar la unidad. Y se está haciendo un mal a sí mismo. Los creyentes deben sentir la necesidad de la salud del cuerpo de Cristo, la iglesia, y tomar una responsabilidad personal por su mantenimiento. Esta es una verdad tan necesaria en los tiempos de derechos y privilegios individuales y preferencia personal. Es lo que más se vende hoy día, iglesia. Los derechos personales, los privilegios, lo mío. Pero Dios nos ha llamado a una comunidad que está caracterizada por la unidad que Cristo logró en la cruz. Y Él nos ha llamado a nosotros a esforzarnos por preservarla. De manera opuesta, ¿qué es lo que daña la unidad? Bueno, muchas cosas. El chisme entre ellas, ¿no? La ingratitud. Hay tantas cosas que dañan la unidad en una iglesia, hermano. La preservación de la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, debe ser el interés constante y solícito de todo creyente. Pablo no está hablando de unidad en el sentido de organización o denominación, sino en la unidad del espíritu. Es interna, es universal. Y todo creyente verdadero debe aspirar, debe protegerla, debe cuidarla. No proviene de afuera, sino del interior y se manifiesta mediante las cualidades internas que recién mencionamos: humildad, mansedumbre, paciencia y amor los unos por los otros. La responsabilidad de la iglesia por medio de la vida de creyentes individuales consiste en guardar la unidad del espíritu a través de andar en fidelidad como es digno de la vocación divina. La humildad hace nacer la mansedumbre da a luz la paciencia y la paciencia hace germinar el amor que soporta. Todas estas 4 características cumplen la función de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se da cuenta el desarrollo de lo que hemos visto esta mañana? El resultado final es el guardar la unidad en el vínculo de la paz, pero demanda de nosotros esfuerzo. Esta primera exhortación a la práctica de la identidad que tenemos en Cristo, como ha quedado claro, se relaciona a la unidad, no a la uniformidad. Es distinto la unidad que la uniformidad. La uniformidad se da mucho en las sectas, donde todos tienen que hablar, lucir, vestir iguales, pensar iguales. No, nosotros tenemos que tener esta unidad espiritual, la unidad que genera el Espíritu en virtud de la obra de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra tarea constante en este sentido? Vivir diariamente según la vocación de nuestro llamado, siendo pacientes, mansos, soportándonos en amor. Y de esta manera nos esforzaremos y nos esforzamos de manera constante. Eso es lo que dice el verbo. Es una acción constante, continua, un esfuerzo continuo por mantener la unidad y la paz que hoy día son tan esquivas en la sociedad. Finalmente, y para pregunta
de aplicación para cada uno de nosotros. ¿Qué tarea pondrás en tu agenda hoy para ir en pos de este propósito? ¿Cuál va a ser la tarea que tú te vas a proponer delante del Señor para conseguir este propósito? ¿Qué virtud de las que hemos estudiado, predicado esta mañana, necesitas perseguir con mayor intencionalidad en tu propia vida? Dios nos ha dado este gran escenario, que somos nosotros. Este es nuestro gimnasio espiritual, la iglesia. Es aquí, amados hermanos, donde nuestros músculos espirituales, si se pudiese decir, se van a fortalecer. Es aquí donde vamos a desarrollarnos. No es una cuestión meramente teórica. Es algo práctico. Que el Señor nos ayude. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana por darme la oportunidad de abrir la Escritura y de poder predicarla, Señor. No somos dignos, Señor, de este privilegio. No lo somos. Pero tú nos lo has concedido gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo. El llamado hoy es claro, Señor. Te pido que cada uno de tus hijos que están en este lugar pueda asumirlo, Señor. Necesitamos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y para eso necesitamos practicar de manera constante estas virtudes, Señor, como lo es la paciencia, la mansedumbre, el amor, Señor, los unos con los otros. Ayúdanos, Señor. Haz tu obra en nosotros. Haznos ver esta mañana en cuáles de estos aspectos hoy día estamos debilitados. Te lo pedimos en humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.